Hola queridos amigos, hoy día es nuestro tercer programa sobre el viaje de Darwin y espero que lo terminemos en muy buena forma. Les recuerdo que este programa es nuevo ensayo, yo soy Mario Puley y la finalidad de este programa es que nos entretengamos, que sea un lugar de encuentro, ¿ya? A pesar de que están ustedes en su casa, donde quiera que estén y yo en la pantalla, tenemos que ser creativos y lograr que esto sea verdaderamente un encuentro. Una observación, muchas cosas yo las omito porque están en cualquier plataforma. Ustedes las pueden googlear y las van a encontrar con todos los detalles, fechas, años y toda la información que requieran. Por lo tanto, yo pongo mi cosecha, como ya se los dije anteriormente. Bien, vamos a iniciar primero saludando muy cariñosamente a 3 personas que ya no van a seguir en el viaje y que han decidido quedarse en tierra. Una de ellos es mi querido amigo Fernando Gandolfi, compañero de colegio de toda la vida. Otra persona es mi querida tía Betty, la mamá de mi prima Elizabeth, que hoy está de cumpleaños. Le mando un beso y felicidades. Y la otra persona es un viejo muy querido, el Romero Viejo, de la calle Esmeralda, a cuya familia también le mando un cariñoso saludo. Y viene a bordo esta vez una amiga, quien ya me ha manifestado lo que le agrada a este programa, que es María Antonieta Carrillo, quien afortunadamente ya está en su casa, recuperándose del famoso COVID-19. María Antonieta, bienvenida, un abrazo grande y muchos besos, y vamos a hacer este último tramo juntos, lo que para mí es un agrado muy grande. Bien, mirando muchas veces el trayecto de Darwin y en Google Earth recorriendo, y aparte todo lo que yo he visitado en mi país, creo que no hay perfil de un país más bonito en el planeta que el perfil de nuestro país, de Chile. Por eso yo los insto a que pongan en su perfil la costa chilena. Este es un país maravilloso que cualquier psicoanalista, cualquier psicólogo se va a inspirar para describir el carácter de nosotros los chilenos. Si nos vamos al norte y vemos ese desierto maravilloso, ¿quién de nosotros no encuentra que tiene áreas todavía inexploradas y donde le gustaría empezar a cultivar algo? Áreas desérticas. Tenemos zonas maravillosas donde la fertilidad es generosa. Tenemos costas tremendamente accidentadas a medida que nos vamos acercando a la parte austral de Chile. Archipiélagos que no hace tanto han sido poblados. Incluso algunos que, habiendo sido poblados, la gente ha tenido que abandonarlo por problemas de no poder sobreponerse a la adversidad del clima y al sustento, por supuesto, alimentario. Entonces, Chile es un país maravilloso, es un perfil que no lo tiene nadie en el planeta. Así que tenemos que sentirnos felices, ¿ya? Honrados, no tanto orgullosos, pero honrados de ser habitantes de este país maravilloso. Les recuerdo, ojalá lo tengan presente cuando pongan su foto de perfil, no está de más. Ahora, les quiero advertir que hoy día no vamos a hablar tanto de detalle. Hoy día vamos a hablar del alma de Charles Darwin, de este joven, porque la verdad es que hacer un viaje con 22 años y con este propósito de la teoría de las especies, su evolución, el origen de las nuevas especies y la selección natural a esa edad, a mí me quita el sueño. Realmente yo me pregunto qué cosa habría sido yo capaz de hacer en mi adolescencia, por ejemplo, o a los 22 años. Bueno, a los 23 ya estaba casado, tenía un hijo, que es bastante importante, quizás tanto más que la teoría de la evolución. Pero son cosas de cada uno.
Entonces, este hombre tenía un alma gigante. Yo creo que también era un Mahatma Gandhi, ¿no? Y de repente, no sé por qué anoche pensando se me ocurrió compararlo con la Greta Thunberg, que tiene actualmente 17 años, pero que también es una revolucionaria. ¿Quién sabe dónde va a llevarnos Greta Thunberg? Ella preocupada del medio ambiente, algo diferente en cierto modo, pero muy emparentada a la pasión de Darwin. Y también pensaba anoche que detrás de estos personajes tan jóvenes, de repente me da temor si han sido o no instrumentalizados en sus pasiones, en sus hazañas, en la búsqueda de sus ideales. Basta que ustedes lean la biografía de Greta Thunberg y se van a dar cuenta de la cantidad de poderosos del mundo económico que hay detrás suyo. Y lo mismo pasa con Charles Darwin. Entonces tenemos que ir con cuidado. Ahora, del viaje hacia Chile hay algo que yo quiero recordar que se me había olvidado, que es una conversación de Charles Darwin con Jamie Button, que era el Yagán que venía de vuelta. Jamie Button es Yagán, no es Cahuéscar ni es Ona. Hago esta observación porque en algún minuto parece que yo me equivoqué. Y Charles Darwin le pregunta, Charles Darwin con 22 años y Jamie Button con 16, ¿ya? O con 17. Le dice, oye, Jimmy, ¿tú has leído el cuento del patito feo de Andersen? Andersen es la misma edad de Darwin, nacen prácticamente el mismo año. Es un gran escritor, autor de los cuentos nuestros, pero él es danés. Le dice, Jamie, ¿tú has leído o sabes el cuento del patito feo? No, le dice el Jamie Button, el Yagán. Bueno, le dice Darwin, tú eres el patito feo, pues le dice. En esa época no había tanto temor como ahora de herir, de discriminar, de maltratar a la persona por decirle patito feo. Bueno, y le explica a Darwin a Jamie Button por qué es patito feo. Dice, fíjate que tú vas a regresar a tu comunidad después de un año en Inglaterra, en Londres, un año y un poco más, 3 o 4 meses. Sabes inglés, aparte que Jamie Button era muy inquieto, aprendió hasta piano, un poco de música. Era un portento, ¿ya? Por algo Fitzroy le agarra tanta buena y cariño, a tal extremo que cuando se regresan, Fitzroy hace lo imposible por traer nuevamente a Inglaterra a Jamie Button a vivir unos años más con él. Entonces Darwin le dice, mira, Jamie, tú vas a llegar a Tierra del Fuego y a ti no te van a reconocer. Y yo no sé qué va a pasar con todo lo que aprendiste en Inglaterra. Fue muy visionario Darwin para sus 22 años. Ojo, estamos hablando de un diálogo entre adolescentes, ¿ya? Ustedes, por favor, pónganse en el lugar de hoy día, ¿ya? Extrapolen esto a un diálogo con adolescentes de la época nuestra. Por favor. A ver si rescatan algo, ¿ya? Entonces, era un profeta, fue un profeta Darwin, porque efectivamente todo este experimento, ¿ya?, que se soñó, el más soñador fue Fitzroy, el capitán del Beagle, desapareció. Todo se fue extinguiendo, ¿ya? Jamie Button, con su inglés y todo, se volvió a integrar a su comunidad nativa, a su comunidad de origen de Tierra del Fuego. Envejeció. La última vez que se le vio fue a los 50 años y era un Yagán más, completamente salvaje, como lo había sido antes de su viaje a Inglaterra. O sea, el experimento civilizatorio fracasó. Ahora, ¿por qué fracasan estos experimentos civilizatorios? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la lengua cahuéscar, ¿ya? Hay una entrevista
maravillosa que ustedes ojalá la pudieran encontrar, de la última viejita cahuéscar de una villa Edén que se llama, en el extremo, en la Patagonia nuestra, cuando ella cuenta por qué es la última sobreviviente. Dice, nosotros empezamos a extinguir, no usa exactamente la palabra, cuando hablábamos nuestra lengua nativa solo en la casa. Y ya cuando salíamos, teníamos que hablar como el resto del mundo, como el resto de la gente. Imagínense lo importante. O sea, cuando dejan de hablar su lengua nativa, la lengua que hablaban en su hogar. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nuestro lenguaje está siendo tan colonizado hoy como fueron las tierras australes de Chile en aquellos años. A diferencia que no llegan barcos, ¿ya? No llegan conquistadores como antaño, pero sí llegan palabras. Y cada día nosotros tenemos palabras que las usamos como herramientas. La verdad es que ni siquiera las entendemos. Entonces, sin darnos cuenta, ya llevamos años, ¿ya?, perdiendo nuestro lenguaje, que es la principal fuente con la que pensamos. Esos dos hechos eran para mí fundamentales volverlos a retomar hoy. ¿Qué pasa con nuestro amigo Darwin en Chiloé que tanto les prometí? Bueno, para él Chiloé fue una experiencia más bien antropológica, ¿ya? Chiloé estaba habitado hace muchísimos años. No se olviden que los chonos es una de las poblaciones aborígenes más antiguas del sur austral de Chile. Y lo que más le sorprende a Darwin, ustedes seguramente han escuchado el zorro de Darwin, la ranita de Darwin, los pingüinos de Darwin, el pinzón de Darwin, el picoroco de Darwin, todas estas cosas. La verdad es que hoy día no vamos a hablar de eso. Lo que más le sorprende a Darwin es que en Chiloé él observa un diseño de organización, comunidad. De la comunidad empieza a erigirse en Chiloé, porque venía gente de las distintas islas en sus canoas y con algún trámite que hacer en Chiloé. Entonces la isla grande comienza a ser un centro de atracción, y es esta integración de las islas, ¿ya?, en un núcleo lo que va dando la fortaleza a la comunidad y los protege. Protege su diversidad y protege también la sobrevivencia. Y eso es lo que más describe Darwin en su visita a Chiloé. Aparte que pide disculpas porque el zorro lo mató con su martillo de geólogo y todo el mundo eso se lo sacó en cara durante muchos años. Da lo mismo, hay muchos otros zorros afortunadamente. Después seguimos el viaje porque hoy día el tiempo va a ir volando más rápido. Vamos a irnos de lleno a las Islas Galápagos. La llegada a las Islas Galápagos fue muy sorprendente para Darwin. Les recuerdo que Galápagos está frente a Quito, pertenecen a Ecuador, está más o menos a 1000 kilómetros. ¿Ya? La isla de Pascua está a 3500 del continente. Es un territorio bastante joven, son islas volcánicas, ¿ya? Son 4 o 5 islas que forman un archipiélago. Pero lo que le sorprende a Darwin es que en cada isla hay una flora y fauna diferente. Y lo genial es que no se reproducen unas con otras. Y la diferencia entre las islas en Galápagos no es más de 50 o 60 kilómetros. Para mí Galápagos siempre ha sido, desde que mis cabros eran chicos, muy interesante, porque en una oportunidad Federico, que es mi hijo mayor, tuvo que dibujar Galápagos, y ustedes ven que dibujó América del Sur, y Galápagos prácticamente Galápagos es un tercio de América del Sur. O sea, este niño ya tenía un alma, ¿ya?, de valorar y de mostrarnos a Galápagos como algo extraordinariamente interesante. Estaba en lo cierto. Entonces, todos los descubrimientos que hace Darwin en Galápagos, ustedes tienen que pensar, por favor, que los hace sin conocer nada de genética. Él no tenía ningún conocimiento acerca de las bases de la herencia. Entonces, todo lo que va observando y todo lo que se termina por descubrir y estudiar a su regreso a Londres, son catalogados como conjeturas, ¿ya?,
porque no tienen esa base que era necesario para demostrarlo, que era la base genética. Él recolectó miles de pinzones, los describió las características de sus garras, sobre todo las características de su pico, las plumas, pero obviamente le faltaba lo más importante. Hoy día ustedes en la información van a encontrar un sinnúmero de trabajos relacionados con la base genética de todas las observaciones que hizo Charles Darwin en las Islas Galápagos. O sea, el hombre estaba en lo correcto. Se probó todo. Los pinzones de una isla no se mezclaban, no se reproducían con la otra. Por lo tanto, eran especies diferentes. Y ustedes podrán decirme, bueno, pero ¿y cómo llegaron los pinzones a las Islas Galápagos? ¿Llegaron del continente? No. Todos los estudios genéticos que hay hoy día de la fauna en Galápagos es originaria de Galápagos. Es posible que haya llegado una variedad, a lo mejor, de alguna parte tiene que haber llegado. Pero todas las otras especies se han originado en Galápagos. Por eso es que Darwin empieza a estar convencido de que se van creando nuevas especies. Y quiero aclarar una cosa. Por favor, no se confundan. Cuando él habla de la selección natural, se refiere a la selección del más apto, no del más fuerte. ¿Ya? No agarre papa a nadie, sobre todo los más violentos de mente. La aptitud es la cualidad que tiene el organismo para adaptarse al cambio de su entorno y en esa adaptación, que es muy lenta, poder reproducirse y seguir como especie sobreviviendo. De lo contrario, se extingue. Y otro concepto muy importante. Darwin, cuando habla de que se producen cambios o mutaciones, la verdad es que él no se refiere a la mutación genética. Porque hay muchos que le critican a Darwin que estaba equivocado porque la mutación siempre es perjudicial. ¿Ya? Que la mutación la pesquisa el sistema inmunológico nuestro, ¿ya? Del ser humano, y la elimina para que las características se puedan heredar en forma pura y no se degenere o desvirtúe la especie. Ese es otro concepto. Darwin, cuando habla de mutación, se está refiriendo a transmutación o cambios lentísimos que se van originando como consecuencia de las variaciones acumuladas por miles de años. Y así estamos ya prácticamente volviendo a Inglaterra. Vamos a llegar a un lugar muy lindo que se llama Falmouth. Es un puerto amplio, grande, muy cerca de donde había zarpado Darwin. Y para mí es muy grato contarles porque George Pulley y todos los Pulley de ahí para atrás son originarios de Falmouth. John, que es mi bisabuelo, es el primero que se viene a Chile, ¿ya? Y viene de Falmouth, precisamente. Así que mera coincidencia, pero en algún minuto me entusiasmé con este viaje y estamos llegando a un lugar familiarmente muy conocido. ¿Qué pasa una vez que llega Darwin a Londres, de vuelta a Inglaterra? No fue fácil. Fue muy, muy complicado porque él era muy joven. Imagínense ustedes en el mundo científico inglés, con puros caballeros, ya bastante entraditos en años, bordeando los 60 años, que han dedicado su vida a la investigación. Ya estaban paraditas, por supuesto, en las universidades. Les recuerdo que la Universidad de Oxford y ligerito la de Cambridge son muy cercanas al 1500. Entonces, desde luego que ya habían varios siglos de universidad o de desarrollo universitario. Sufre muchísimo Darwin, no sabe cuándo publicar su teoría sobre la evolución de las especies. Él llega a confesar, se lo dice a su mujer, a una maravillosa mujer: siento que voy a confesar un crimen, le dice a Emma Wedgwood. Su mujer, Emma Wedgwood, era prima hermana, era hija de un hermano de su madre, que curiosamente fue el tío
ya, que convenció al padre de Darwin que lo dejara viajar en el Beagle, en este viaje a Tierra del Fuego. Entonces, Emma, su mujer, le dice, amor, le dice, qué lástima que con lo que tú has descubierto o tu teoría no nos va a permitir pasar la vida eterna juntos. Y Darwin queda impactado, ya estaba bastante enfermo, y le afecta muchísimo lo que le dice su mujer. No vamos a pasar la vida eterna juntos, y yo que me había ilusionado tanto, que jamás nos separaríamos. Bueno, era un matrimonio de la época, ¿no? Un matrimonio muy verdadero. Entonces Darwin se las arregla y le dice, Emma, ya haré los arreglos necesarios, pero también quiero pasar la vida eterna contigo. Y es en ese momento cuando Charles Darwin deja escrito en su testamento, digámoslo así, que sea sepultado en la abadía de Westminster. La abadía de Westminster, les recuerdo que es una iglesia. Si bien es cierto, es la iglesia anglicana, pero también es una iglesia católica, ¿ya? La única diferencia con nuestra iglesia, que la iglesia, al menos la mía, es una iglesia romana, ¿ya? La anglicana no es romana. Ellos no le obedecen al Papa, no lo reconocen. Reconocen al arzobispo de Canterbury. Pero en todo lo demás son muy similares, ¿ya? Obviamente los clérigos se casan, qué sé yo, pero son cosas en cuanto a la fe y a lo fundamental de la religión, no muy distinto a nuestra iglesia romana. La cuestión es que esto de haber solicitado ser sepultado en la abadía de Westminster fue muy criticado también. A Charles Darwin le daban por todos los lados. Por joven, porque conjeturaba mucho, no tenía edad para hacer grandes propuestas. El mundo científico le costó muchísimo conquistarlo. Tuvo que hacer un lobby, pero increíble, de muchos años. Demoró 20 años en publicar su teoría de las especies. ¿Y cuándo se apremió en publicarla? Cuando aparece un señor Russell Wallace que estaba llegando a las mismas conclusiones. Entonces no le quedó más que hacerlo lo antes posible, y recién en el año 1859 se publica su famosa teoría, y en el año 1930 ya se hace irrefutable y todo el mundo científico la acepta. Sin embargo, y aprovechándonos del confinamiento en el que estamos actualmente, quiero terminar el programa diciéndoles que Charles Darwin, si bien es cierto, dice que el hombre pertenece a la naturaleza y no es de creación divina, esa es la teoría evolucionista, a diferencia de la creacionista, nos complicó muchísimo la vida, porque nos dejó confinados. El primero que nos llama a confinarnos es Charles Darwin. ¿Y dónde nos confina Charles Darwin? Nos confina en nuestra propia razón. El hombre queda confinado a su razón. ¿Y cuál es el confinamiento de la razón? Solo el territorio espiritual, solo el territorio mental que la razón es capaz de abarcar o es capaz de iluminar. Ustedes basta que abran bien los ojitos y la mente para darse cuenta que hoy día el confinamiento cada vez se nos está estrechando cada vez más. Bien, y así llegamos al final del programa de hoy. Les recuerdo que este programa se llama Nuevo Ensayo. Mi nombre es Mario Puley. Espero que este programa les haya gustado. Es el último sobre Darwin. El próximo miércoles vamos a hablar de herencia, vamos a hablar de genética y vamos a tocar un punto que a mí me apasiona, que es la relación entre genética y ideologías o doctrinas políticas. Muchas gracias. Chao.